Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un material que, la verdad, explora un territorio fascinante y, para muchos, bastante controvertido. Desde luego. Hablamos de las fronteras entre la ciencia más rigurosa, la medicina y la espiritualidad. La obra es La supraconsciencia existe, y ya sus autores nos dan una pista de por dónde van los tiros. Sí, es que esa combinación es la clave de todo. Por un lado, el doctor Manuel Sanz Segarra, un cirujano oncológico con décadas de experiencia, formado, en el método científico más estricto. Y por otro, Juan Carlos Cebrián Barrientos, que es periodista y emprendedor. Claro, es que no estamos hablando de un texto puramente filosófico de autoayuda. El punto de partida es en sí mismo una paradoja. Totalmente. Un cirujano que a lo largo de su carrera se enfrenta a fenómenos en su propio quirófano que su formación cartesiana pues simplemente no puede explicar. Y esa es un poco la misión que tenemos aquí, desgranar ese viaje, ver cómo un médico que solo confía en lo tangible, en lo medible, acaba cuestionando los cimientos de su visión del mundo. El libro, de hecho, no es una declaración de fe, es más bien la crónica de un viaje intelectual. Un viaje desde el escepticismo más puro hacia una nueva forma de entender la conciencia. Para entender ese viaje creo que hay que empezar por el principio. ¿Quién era el doctor Sanz Segarra antes de todo esto? El libro lo pinta como un científico de manual, ¿no? Totalmente. Un producto puro del método científico cartesiano, newtoniano. Para él y para la ciencia en la que se formó, la realidad era la materia. Punto. Y todo lo demás, un subproducto. Eso es. El pensamiento, la conciencia, las emociones, todo era un epifenómeno, un resultado de la bioquímica del cerebro. Y la muerte, por tanto, era el apagón definitivo, el final. Su visión se basaba en la objetividad, en esa separación entre observador y objeto y en el reduccionismo, Sí, el libro usa una analogía que me parece perfecta para esto. la del relojero. Esa misma. El científico tradicional es como un relojero que para entender un reloj lo desmonta pieza por pieza. Analiza cada engranaje, cada tornillo por separado. La premisa es que si entiendes las partes, entiendes el todo. Exacto. El reloj es la suma de sus piezas, ni más ni menos. Y el ser humano, pues, la suma de sus órganos y sus procesos químicos. Claro. Pero la vida a veces te presenta relojes que siguen funcionando aunque les quites las piezas. Y ahí es cuando el método del relojero se queda un poco corto. Ahí es donde todo cambia para él. Y el libro lo sitúa en un momento muy concreto. Una guardia en urgencias. Una de esas noches de caos. Imagínate, reanima a un paciente que ha sufrido una muerte clínica, un accidente gravísimo. Lo consigue, el paciente se recupera. Hasta ahí todo normal. Dentro del protocolo. Pero días después, ese mismo paciente le pide hablar y le relata, con una lucidez y un nivel de detalle asombroso, una experiencia que tuvo mientras estaba, a todos los efectos, clínicamente muerto. Me imagino el shock para un médico tan metódico. ¿Y qué hace? ¿Lo archiva como una alucinación por el trauma o...? Ahí está el punto de inflexión. No lo ignora. Es que la coherencia del relato le impacta tanto que no puede. Así que hace lo que haría un buen científico, investigar. Pero se sale de su campo. Claro, abre el foco. Habla con neurólogos, con psiquiatras, con físicos teóricos y empieza a recopilar casos, a buscar patrones, Y se da cuenta de que lo de su paciente no era un caso aislado. sino un fenómeno global. Exacto. Documentado miles de veces. Las experiencias cercanas a la muerte o ECM. Y aquí entramos en ese territorio, las SM. El libro tiene que ser muy específico sobre qué son y sobre todo qué no son, para que un cirujano se las tome en serio. Precisamente, por eso lo primero que hace el libro es acotar el terreno con precisión quirúrgica, nunca mejor dicho. Define la muerte clínica de una forma muy estricta. Sí, paro cardíaco y respiratorio simultáneo, arreflexia, o sea, ausencia total de reflejos, y, lo más importante, un electroencefalograma plano. Esto es clave. Es crucial. Tras 15 o 20 segundos de parada, el cerebro deja de mostrar cualquier actividad eléctrica medible. Es silencio. Silencio eléctrico. Y sin embargo, de ese silencio surgen relatos de una coherencia extraordinaria. El libro habla de patrones que se repiten, ¿verdad? Sí, y eso es lo desconcertante para la ciencia convencional. No son relatos caóticos, tienen una estructura. El patrón más común es la experiencia extracorporal. La sensación de salir del cuerpo. Eso es. La persona siente que se separa de su cuerpo físico y lo observa desde fuera.
A menudo desde una esquina de la habitación, viendo con todo detalle las maniobras de reanimación. Y después de eso suele venir la famosa imagen del túnel. El túnel de oscuridad que acaba en una luz brillante. Pero lo interesante es cómo la describen. No es una luz que ciega, sino que acoge, que irradia una sensación de paz y amor incondicional. Y dentro de esa luz, los encuentros. Sí, encuentros con seres queridos que ya han fallecido o con lo que llaman seres de luz, con los que se comunican de forma telepática. Y también está esa revisión de la vida, esa especie de película panorámica. Una revisión vital, sí, pero no es un juicio. Se ven reviviendo sus acciones, pero sintiendo el efecto que tuvieron en los demás, tanto el dolor como la alegría, y todo envuelto en esa paz. El libro cuenta algún caso concreto del doctor, ¿no? Sí, el de una paciente que, tras ser reanimada, describió no solo cómo se veía a sí misma en la camilla, sino que al intentar tocar al doctor, su mano atravesó su hombro como si fuera humo. Claro, un escéptico diría que todo eso podría ser producto de un evento cerebral que no entendemos. Falta de oxígeno, una liberación masiva de endorfinas. ¿El libro aborda eso? Lo aborda de frente, porque es la objeción principal, y la rebate con 3 argumentos que, para el autor, son demoledores. A ver, Estructura frente a caos. Las alucinaciones por falta de oxígeno son caóticas, fragmentadas, a menudo terroríficas. Las ECM, en cambio, tienen una secuencia ordenada. Salida del cuerpo, túnel, luz, encuentro. vale, eso tiene sentido. El segundo tiene que ver con la memoria. Exacto. Las alucinaciones y los sueños se desvanecen, recordamos fragmentos, pero los detalles se pierden. Las ECM se graban con una nitidez absoluta y perduran intactas toda la vida, Te lo pueden contar 20 años después con los mismos detalles. con los mismos detalles. Y el tercero es para el autor el más importante. La transformación personal. Esa es. Una alucinación no te cambia la vida. Una ECM, sí, de forma radical y permanente. La gente pierde el miedo a la muerte, se vuelve más altruista, más empática, menos materialista. Es un cambio existencial que un simple desarreglo neuroquímico no parece poder explicar. De acuerdo, el puzzle es complejo. Si aceptamos que no son alucinaciones, ¿hacia dónde nos lleva el libro? ¿Cuál es la hipótesis? Aquí es donde introduce su concepto central, el que le da título: la supraconsciencia. Y es un cambio de paradigma total. A ver, explícalo. Propone que la conciencia del día a día, la ligada a la actividad neuronal, es solo una conciencia local, pero que existe otra conciencia más fundamental, no local, que no es un producto del cerebro, O sea, que el cerebro no sería la fábrica de la conciencia. sino más bien una antena, un receptor. Esa es la analogía. El cerebro sería una radio que sintoniza con la señal de la supraconsciencia. Mientras funciona, la conciencia se manifiesta a través de él. Pero cuando la radio se apaga, La conciencia no desaparece, simplemente deja de estar filtrada y experimenta su naturaleza real, expandida. El libro usa otra metáfora, la del océano. la de las olas y las corrientes. Exacto. La actividad neuronal, la conciencia local, son las olas de la superficie, visibles, medibles, pero transitorias. La supraconsciencia serían las profundas corrientes oceánicas que mueven todo. No las vemos, pero son la fuerza fundamental. Vale, hasta aquí es una mezcla de medicina y filosofía. Pero el libro da un giro y se apoya en algo mucho más duro. Intenta justificar esto con física cuántica. A primera vista parecen mundos opuestos. Parecen opuestos, y sin embargo, el libro argumenta que la física cuántica ofrece un marco teórico sorprendentemente adecuado para explicar los aspectos más extraños de las ECMs. Por ejemplo, ¿qué principios cuánticos menciona? Menciona varios. El primero es la dualidad onda-partícula. A nivel fundamental, la realidad no está hecha de cosas, sino de campos de energía, de ondas, de probabilidad. Y esas ondas solo se convierten en materia cuando las observamos. La onda de energía en partícula. Eso nos convierte en co-creadores de la realidad. Exacto. Un cambio de rol total. Otro pilar es el entrelazamiento cuántico. La acción fantasmal a distancia de Einstein. Esa misma. 2 partículas pueden quedar conectadas de tal forma que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia. Y esto podría explicar cómo un paciente en muerte clínica percibe cosas que ocurren lejos de su cuerpo. Claro, la información no viajaría por el espacio, la conexión sería instantánea, la conciencia no estaría atrapada en el cerebro. Queda un tercer fenómeno que parece de ciencia ficción, el efecto túnel.
El efecto túnel es la capacidad de las partículas de atravesar barreras que según la física clásica serían infranqueables, como atravesar una pared, y eso encajaría con esa sensación de atravesar paredes, techos o incluso personas. Perfectamente. Si la conciencia en ese estado es una forma de energía ondulatoria, podría atravesar la materia, que a nivel atómico es en su mayor parte espacio vacío. Entonces, si aplicamos todo esto al ser humano, ¿cómo nos redefinimos? El libro propone como una estructura de 3 niveles, ¿no? Sí, una especie de anatomía energética. El primer nivel, el cuerpo físico. Energía de frecuencia muy baja, muy densa, lo que percibimos como materia. Luego la mente. Pensamientos, emociones. Sería energía de una frecuencia más alta, más sutil. Y por encima de todo, La supraconsciencia. nuestra identidad real y última. La energía de la frecuencia más alta, eterna, inmortal y conectada a ese campo cuántico unificado, que es el origen de todo. Nuestra esencia. Aquí surge una pregunta inevitable. Si esa es nuestra esencia, ¿qué es esa voz en nuestra cabeza que se preocupa por la hipoteca, que teme envejecer? El libro establece una dualidad muy clara entre la supraconsciencia y lo que llama el ego. Sí, y lo describe como el gran impostor, el no-yo. El ego es la parte de nosotros que se identifica solo con lo material y transitorio. El cuerpo, el nombre, la profesión, las posesiones. Y como su identidad está anclada a lo finito, su emoción fundamental es el miedo. Sobre todo un terror pánico a la muerte, porque la muerte es su aniquilación. Y ese miedo se manifiesta como ignorancia, egoísmo, apego. Es esa voz que vive rumiando el pasado o proyectándose al futuro, generando culpa o ansiedad. Es enemiga del presente, totalmente. La supraconsciencia, en cambio, solo se manifiesta en el ahora. Es la fuente de la intuición, de la creatividad, de la empatía, del amor incondicional. No teme a la muerte porque la entiende como una transición. Vale, la teoría es potente, pero la pregunta del millón es, ¿cómo pasamos a la práctica? ¿Qué herramientas propone el libro para conectar con esa supraconsciencia? La herramienta principal es la meditación, no como práctica religiosa, sino como una técnica de higiene mental. El objetivo es simple, aunque no fácil: silenciar la tormenta exterior, acallar el ruido constante del ego para que nuestra identidad real pueda emerger. Exacto. Y lo respalda con datos científicos, con efectos medibles. No se queda solo en lo espiritual. Para nada. Cita la reducción del cortisol, la hormona del estrés. Habla de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para recablearse. Y menciona unos estudios fascinantes con monjes tibetanos, que encontraron en sus cerebros. Les pusieron electroencefalogramas y vieron que en meditación profunda sus cerebros generaban ondas gamma de una frecuencia altísima, mucho más altas que las de una persona normal. Y esas ondas se asocian a estados de máxima lucidez, ¿no? Sí, a estados elevados de conciencia. Es como si la meditación fuera una forma de sintonizar nuestra radio cerebral a una frecuencia que nos permite captar una señal mucho más clara. Es un viaje increíble, la verdad. Empezamos con la perplejidad de un cirujano ante un fenómeno que sus herramientas no podían explicar. Y ese misterio lo lleva por un recorrido que pasa por miles de testimonios, se sumerge en las paradojas de la física cuántica y desemboca en una visión nueva de la existencia. Una donde la conciencia no es un accidente de la biología, sino el tejido mismo del universo. Y donde la muerte deja de ser un muro para convertirse en un tránsito. Ese es el mensaje final, me parece. Sí, que la muerte física no es el fin de nuestra realidad existencial. Somos una conciencia eterna, esa supraconsciencia, parte de un todo interconectado. Y por eso la frase «se muere como se vive» cobra un nuevo sentido. Es una invitación a vivir una vida alineada con esa esencia. Basada en la empatía, la compasión y el amor, en lugar de una vida dictada por el miedo del ego. Y todo esto nos deja con una última idea en el aire, una reflexión. El libro repite esa idea, basada en la cuántica, de que la conciencia inteligente colapsa la energía en materia. Lo que nos lleva a una pregunta final, bastante provocadora. Si nuestra conciencia no es una mera espectadora pasiva de la realidad, sino que participa activamente en su creación, ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestro día a día? ¿Qué poder real reside en la intención que ponemos en nuestros pensamientos, en las emociones que cultivamos y en las acciones que decidimos tomar cada segundo?